Listo. Ya. Bueno, buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Derecho Comparado UC. Esta es una actividad que estamos organizando desde el año 2017, que con el objetivo de fomentar y promover el análisis, la discusión académica y también profesional en distintos aspectos de derecho, digamos, aspectos jurídicos en perspectiva comparada. Hemos tenido sesiones en materia de derecho civil comparado, procesal comparado, comercial, constitucional, administrativo. Hasta ahora, paso el aviso, no hemos tenido todavía en penal, así que siempre digo, si alguno de los asistentes se dedica a temas de derecho penal comparado, nosotros felices de invitarlo. Y bueno, hasta ahora siempre hemos tenido así una discusión más como académica, digamos, más dura, más teórica. En esta ocasión me alegra, ¿cierto?, tener una invitada que va a exponer un tema muy interesante que, si bien tiene peso académico, por supuesto, la ponencia, pero tiene una lista mucho más práctica, digamos, porque viene de alguien que se ha dedicado al análisis de derecho comparado desde la práctica, ¿cierto?, no únicamente desde la teoría. Nuestra invitada de hoy es Christine Weidenslaufer, espero haber pronunciado bien el apellido. Christine Weidenslaufer es abogada de la Universidad de Valparaíso, tiene un máster en Derecho Comparado en la Universidad de St. Mary en Texas, de Estados Unidos, y un máster en Estudios Legislativos Avanzados en la Universidad de Londres. Actualmente se desempeña como investigadora del área de análisis legal de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. Por lo tanto, ella trabaja directamente en prestar asesoría a los parlamentarios, en entregando insumos, ¿cierto?, de derecho comparado para los proyectos de ley. A eso me refería yo con que la sesión de hoy día iba a analizarse el derecho comparado desde su práctica. Y bueno, el tema, ¿cierto?, el título de la ponencia de hoy es precisamente ese, dice: el derecho comparado en el proceso legislativo, límites y oportunidades. Entonces, antes de darle la palabra a Christine, que amablemente ha aceptado nuestra invitación para exponer hoy, quiero explicar muy brevemente a los presentes, ¿cierto?, a los presentes virtualmente, cuál es la organización del seminario, de la sesión. Después de esta breve presentación mía, expondrá Christine durante aproximadamente 30 minutos, luego de lo cual se abre una ronda de preguntas y comentarios. La idea es que se genere una conversación lo más horizontal posible, así que invitamos a todos quienes tengan interés a poder plantear sus dudas, inquietudes, preguntas, comentarios. Sí, les pediría por favor que, para tener un cierto orden, que se hiciera a través del chat, para evitar que se estén permanentemente abriendo micrófonos, digamos, y pudiera producir interferencias. Así que todas las preguntas se harán o comentarios a través del chat y luego yo se los voy transmitiendo a Christine. Así que, bueno, sin más preámbulo, y agradeciendo nuevamente a Christine por su amabilidad para aceptar nuestra invitación de hoy, le doy la palabra por 30 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por tomarse un rato esta tarde para escucharme. Así que yo les doy las gracias desde ya. Y bueno, estoy muy contenta, agradecer a Adolfo, a la universidad por recibirme y compartir nuestra experiencia de la biblioteca, principalmente como una biblioteca parlamentaria. Y desde ahí quiero compartir con ustedes esta presentación que voy a hacer ahora. Se ve ahí, entonces, que lo parto diciendo que es el derecho comparado en el proceso legislativo, porque este es un derecho comparado diferente, quizás diferente del que se ve en las universidades, diferente del que se analiza a nivel doctrinario, más desde lo teórico. Entonces, para poder entender qué tipo de derecho comparado nosotros hacemos, bueno, les voy a contar en qué consiste el derecho comparado en esta sede. Esta sede es la biblioteca parlamentaria. Las bibliotecas parlamentarias en general son bibliotecas especializadas. ¿Por qué? Porque están dirigidas a un público determinado, ¿no es cierto? Que es el miembro del Parlamento o del Congreso y su personal, sus asesores, su staff, todo aquel que necesite el apoyo de la biblioteca. Pero además las bibliotecas prestan otros servicios.
¿no es cierto? Otros servicios que pueden ser a la propia institución en su conjunto, que los voy a contar, como incluso para usuarios externos, como por ejemplo la ciudadanía, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ventaja de que exista una biblioteca parlamentaria? Una biblioteca parlamentaria, primero, como decíamos, presta un servicio especializado. ¿Y por qué especializado? Porque está dedicado a un área que funciona bajo unos ritmos diferentes, que son rápidos, a veces son muy lentos, porque son rápidos y desde el momento en que se pide ese apoyo, se debe actuar en plazos cortos y ser lo más eficiente posible con ese tiempo, por estos ritmos particulares que tienen. Lo otro es que son bibliotecas independientes del gobierno en general. ¿Y por qué digo gobierno? Porque la información con la que tienen que trabajar los investigadores no es la misma, o a veces la del gobierno. Y el gobierno a veces quiere proporcionar esa información, pero otras veces no quiere o no da las ayudas. Eso es propio sobre todo de aquellos países como el nuestro, donde la separación de poderes genera estas barreras, estas brechas de información, que nos pasa sobre todo con el Congreso chileno, donde Asesoría Técnica Parlamentaria, que es el área al cual yo pertenezco, se creó justamente para tratar de cerrar esta brecha de información. Lo importante es que también, trabajamos con muchas fuentes. La vida cada vez se vuelve más compleja en términos de información para los parlamentarios, para los tomadores de decisión en general. Por lo tanto, nosotros, al tener la posibilidad de acceder a muchísimas fuentes, tenemos que entregarla de manera lo más concisa, clara y dirigida posible. Además, que tenemos la posibilidad de cubrir muchísimas fuentes, una gran gama de temas, porque las áreas a legislar son cada vez mayores y son cada vez más complejas. O sea, dentro de cada tema hay tantas subespecializaciones ahora que las bibliotecas proveen esta información, acceden a esta información y la proveen de manera lo más eficaz posible. Pero además debemos hacerlo con confidencialidad, porque muchas veces los parlamentarios solicitan que por lo menos cuando corresponde y durante un periodo de tiempo, esa información sea reservada de manera tal de poder normalmente construir a veces un proyecto legislativo con la tranquilidad de que no vaya a pasar esa información a sus oponentes políticos o al propio gobierno. Y además, las bibliotecas son depositarias de conocimiento, y ese conocimiento tiene que ver con información que es útil para los parlamentarios, pero además es información que los propios funcionarios van construyendo en el tiempo. Un asesor legislativo no se hace de un día para otro. Sobre todo en nuestros países, los latinoamericanos, no tenemos una carrera del asesor legislativo, como si ocurre en otras partes, otros países que tienen una formación específica dentro, digamos, como de su servicio civil o de sus funcionarios, que son, al final, esos funcionarios de carrera. En nuestro país se hace un poco en la práctica, es un oficio, de algún modo. ¿Y qué servicios proveen estas bibliotecas? Bueno, servicios bibliotecarios tradicionales que ustedes sabrán, de préstamo de libros, bibliografía, ese conocimiento que siempre hemos sabido que está en la biblioteca. Estos servicios de documentación, por supuesto que es importante. En los de asesoría, que es en el que yo me voy después detener. Servicios de información parlamentaria, estamos hablando del proceso legislativo propiamente tal. Y esto hoy se hace a través de las TIC, es decir, el seguimiento del proceso legislativo. ¿En qué etapa, por ejemplo, va un proyecto? ¿Qué ha ocurrido en cada uno de sus fases? Etcétera. A veces servicios de internet e intranet para los propios funcionarios, que no es, en el caso del Congreso chileno, es cada una de las corporaciones que conforman el Congreso cuentan con sus propios servicios de internet e intranet, como son la Cámara, el Senado y la biblioteca. Y también las bibliotecas prestan servicios para los colegios. Ustedes conocen, no sé si conocen de la biblioteca que tienen, por ejemplo, de Libera, que es un proyecto precioso que consiste en una competencia entre colegios,
donde ellos tienen que defender también un proyecto de ley contra otros colegios a través de Chile. Es muy entretenido. Y participan activamente, que bueno, se ha tenido que suspender por la pandemia, pero participan activamente muchísimos colegios. Y por supuesto servicios de publicaciones, conservación, archivo, que son las más comunes. Las bibliotecas pueden tener una más de estas. En el caso de la Biblioteca del Congreso Nacional, nosotros somos una biblioteca antigua. Se fundó en 1883 por el que entonces, creo que es diputado, senador, don Pedro Montt, pero que desde un principio, desde ese momento ya fue considerada y denominada Biblioteca del Congreso en su primera acta, que hoy en día tiene 224 funcionarios y que cumple todos estos servicios que hablamos propiamente de toda biblioteca. Tiene una base de datos normativas y académicas tremendas que están a disposición de la comunidad parlamentaria. También se entregan servicios de estadística y mapas georreferenciados. Hay asesoría parlamentaria y dentro de asesoría parlamentaria hay un montón de otros servicios que se conectan con esto, digamos, entre sí, con lo que he mencionado ya, y con esta información a la ciudadanía. Cada vez se cumple un mayor rol de apoyo en términos de educación cívica, en términos de apertura, transparencia también con toda la información con que cuenta la biblioteca para que sea acceso a todos los ciudadanos. ¿Y qué es asesoría técnica parlamentaria? Asesoría técnica parlamentaria es un área de la biblioteca que se creó en 2007, partió con un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, y que después fue asumido eso por la biblioteca en cuanto a sus costos, y que se formó para lo que les decía cerrar esta brecha de conocimiento que necesitaba el Congreso y que le ponían desventaja frente a un ejecutivo fuerte que manejaba por lo menos la mayor parte de la agenda legislativa por su calidad de colegislador, sus iniciativas de ley, a través de los mensajes, etc. Entonces se creó este servicio que es de información especializada que está destinada a apoyar la toma de decisiones de carácter político-legislativa. Tiene que hacerlo bajo determinados criterios. Toda información, todo servicio que presta asesoría tiene que tener los criterios de igualdad de acceso, es decir, nosotros no trabajamos para un solo parlamentario o un grupo de parlamentarios, sino que para todos, con preferencia a las configuraciones colectivas dentro del Congreso. Estoy hablando de las mesas de cada Cámara y las comisiones, pero por supuesto una gran parte de nuestro trabajo también es de carácter individual, de apoyo individual a los parlamentarios a su requerimiento. Tenemos que ser oportunos, porque si llegamos tarde ya no sirve. O sea, el proyecto se aprobó, pasó de Cámara a veces, se aprobó el artículo, se aprobó la ley, y hay que hacerlo entonces en el momento que se requiere. Tiene que ser pertinente, es decir, absolutamente asociado al tema en discusión y no extenderse más allá. Tiene que ser confiable. O sea, los parlamentarios tienen que tener la tranquilidad que la información que reciben es la mejor información disponible para ese tema. Tiene que ser neutral. Esto no significa que cada uno no tenga una posición política, por ejemplo. Somos todos humanos y los humanos somos políticos. Pero nuestro trabajo debe traducir una neutralidad en esa entrega y tratar de cubrir la mayor cantidad de visiones o enfoques que puedan haber respecto a la materia que se consulta, sin perjuicio que el parlamentario decida tomar una u otra o prefiera darle énfasis a un determinado enfoque. Somos 41 investigadores e investigadoras, somos de 13 profesiones distintas, la mayoría son abogados. Tenemos más de 80 ámbitos de especialidad. ¿Por qué? Porque tenemos que ser transversales y cada vez vamos apuntando más hacia ese ámbito, cada vez vamos integrando más nuestras especialidades, cruzando las distintas áreas de conocimiento. Y eso lo hemos hecho a través del desarrollo de metodologías que nos permiten poner sobre un mismo informe, sobre un mismo análisis, las distintas áreas de conocimiento. Es un trabajo constante, es de mejora continua. Esto no lo tenemos resuelto 100%, pero estamos en ese proceso. Por ejemplo, formamos hace poco tiempo, durante este año, bueno, y a partir de la pandemia, una área específica dentro de asesoría técnica parlamentaria que le llamamos asesoría científica legislativa, porque estamos tratando de incorporar la mayor cantidad
de información basada en evidencia. Y el 85% de nuestros funcionarios de asesoría técnica tiene formación académica posgrado. Más de la mitad, o sea, es en másters, pero también hay varios PhD o doctorados. Y para dar una idea de todo lo que ofrecemos, al 2020 hemos ofrecido más de 1.100 servicios, con 712 análisis escritos, 420 investigaciones y 50 presentaciones para comisiones. Y aquí quiero mostrarles cómo intervenimos, en qué momento interviene asesoría. Bueno, asesoría puede intervenir durante toda la curva del proceso legislativo, pero el fuerte, y donde realmente se va a ver el impacto, es durante la discusión general y durante la particular. Principalmente la discusión general, cuando se están debatiendo los temas para aprobar la idea de legislar. Ahí es cuando el parlamentario, salvo que sean los que hayan presentado, los que le patrocinen, no conoce normalmente el tema que se va a discutir y quieren saber más. Y ahí recurren a la biblioteca. También podemos influir, pero muy poco en un principio y en un final. O sea, se apoya poco en la redacción de las iniciativas de ley, y ya cuando van de aprobación en las salas también hay algunos requerimientos, pero son menores. ¿Cómo opera el derecho comparado en esta asesoría? ¿Cuál es su lugar? Bueno, el investigador parlamentario, como decimos, se considera un broker, es decir, un corredor de la información, porque están explorando lo que hay en el mundo del conocimiento para ilustrar sobre estos problemas de orden público, que son múltiples, y poder traducirlos en un lenguaje adecuado. Porque así como nos pasa con el tema de la ciencia, con el tema de los expertos, que muchas veces incluso exponen en las mismas comisiones, y ocurre que el parlamentario no lo entiende porque el lenguaje no coincide. Hay ahí un problema de tiempos y de lenguaje que impiden a veces que llegue la mejor información. Entonces, ahí entra el asesor parlamentario como un broker. Pero ¿cómo entregamos? A través de informes técnicos, a través de asesorías verbales, a veces una simple llamada por teléfono, a veces en un pasillo uno le para y le dicen, ¿qué opinas de? En la misma comisión, presentamos nuestros informes en comisiones y también colaboramos, a veces, por ejemplo, en mesas técnicas cuando se generan con el Ejecutivo, por ejemplo, como ocurrió tantas veces, pero para la ventanilla única, para la creación de las empresas en un día. Todo eso fue gracias a un trabajo técnico que se hizo entre el Congreso y el Ministerio de Economía, donde la biblioteca también tuvo una participación importante. ¿Y en qué materias lo hacemos? En materia legislativa y también de políticas públicas. Y en derecho puede ser a nivel sectorial, es decir, puede ser en materia de derecho civil, en materia de derecho comercial, en penal, eligen. Y también en materia de derecho internacional público principalmente, y en materia de derecho comparado, que significa este análisis entre sistemas jurídicos diferentes. Y por supuesto, como no somos solo abogados, o otras áreas de expertise también las que son parte de esta área, tenemos también especialistas. O sea, si se preguntan temas, por ejemplo, construcción, hay arquitectos, hay sociólogos, hay psicólogos en temas de salud, hay biólogos, ingenieros, economistas. Entonces podemos responder a estos distintos requerimientos. Yo quiero contarles un caso que a mí me hace sentir muy orgullosa. Este es como para mí como un regalón de las cosas que hemos hecho. Y yo lo cuento porque no sé si ustedes conocen que es un trasplante netamente extranjero, que es el derecho real de conservación. El derecho real de conservación se aprobó por ley 20.930 en el año 2016. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es promover iniciativas de conservación por el sector privado para que complementen el rol que ya tiene el Estado chileno en la protección del patrimonio natural. ¿Qué es lo que se conserva? Se conserva el valor ambiental o ciertos atributos o características propias de ese lugar, de esa propiedad que se está tratando de proteger. Y esto significó, como dijimos, la creación de un nuevo derecho real,
países tradicionales, o sea, que se han formado alrededor de la tradición del derecho civil, del derecho romano, romper un poco esa estructura tan sólida que viene el derecho romano, la distinción entre derechos personales y derechos reales. Esto fue un cambio importantísimo y de muchísima discusión, y por eso duró tanto su proceso de aprobación de esta ley, porque se creó uno nuevo a este listado que nosotros conocíamos de siempre. Y significó, se traduce en un contrato, en un acuerdo, un convenio entre el propietario del inmueble y un tercero. Y el propietario, ¿qué hace? Restringe permanentemente o por un tiempo largo el desarrollo y el uso futuro de una propiedad para asegurar su protección y su conservación, y esto lo celebra con un tercero que es el que se compromete a protegerlo, se compromete a conservar. ¿Y de dónde salió esto? Bueno, esto no es una iniciativa nuestra, pero participamos activamente en ella. Y quiero contarles que aquí vimos un impacto real. Aquí se ve. Aquí les muestro un informe que ustedes ven, aquí se dan cuenta cuando vean otro informe que es un formato antiguo, pero donde hicimos un análisis crítico de este proyecto de ley. Este fue uno de los tantos informes que presentamos, pero creo que fue uno de los más exitosos en términos de lo que conseguimos lograr en el tiempo que lo hicimos. Y en este informe, nosotros desarrollamos, junto a los especialistas de derecho comercial, de derecho civil, desarrollamos el contenido, se analizó el contenido del proyecto propiamente tal, las consideraciones críticas que se hicieron desde la doctrina a lo que señalaba el proyecto, ya sea en base a en torno a su constitucionalidad, su vigencia, cómo se armonizaba con la ley de base del medio ambiente, su definición como derecho real, la reserva de titularidad, su inscripción, todo eso. Pero además incluyó un fuerte contenido de derecho comparado. ¿Por qué? Porque esto era un ente extranjero. Y este es el derecho real de conservación que se creó en Estados Unidos, que ya muchas décadas, que se llama Conservation Easement. Y que lo diferencia, porque bueno, sería como una traducción de una servidumbre de conservación, pero no es una servidumbre de conservación propiamente tal en nuestro derecho. Se desarrollaron sus antecedentes históricos, su naturaleza jurídica, las partes, quién es el titular, todo esto desde el derecho extranjero, para poder compararlo con el chileno. ¿Cuáles son sus formalidades? Estamos hablando de un derecho completamente distinto, estamos hablando de un país, Estados Unidos, que funciona bajo el common law. Tiene gravámenes que funcionan de manera diferente también, las acciones judiciales son diferentes, la manera que se extinguía, pero también su utilidad nos daba muchas luces sobre qué podía lograrse en Chile. Esto también nos sirvió de ilustración lo que se había hecho en Costa Rica, porque Costa Rica ha utilizado este instituto muchísimo y es un país que es conocido por sus acciones de conservación. ¿Y qué se logró? Ya en 2017, por ejemplo, en el muestra se celebró un convenio, un derecho real de conservación, entre un municipio, que es el municipio de Zapallar, y varios propietarios privados. Se declaró indefinido, que es algo que pueden establecer las partes voluntariamente, y se hizo sobre 65 hectáreas para prohibir el desarrollo de proyectos inmobiliarios o de carácter industrial. Y esto es lo que hoy se llama el Parque El Boldo. Y como ustedes ven, no sé si se ve aquí el mapa, esto que está aquí en azulito, y que hoy día se ve, esto es desde ese lugar, esta vista. Otro ejemplo, por ejemplo, en el 2018 se celebró el primer DRC entre el Estado de Chile, a través de CONAF, con un propietario privado, que es lo que es la Hacienda El Durazno, donde un propietario privado estableció que fueran 40 años de conservación de este convenio renovable, donde se aumentó en 16% el total de superficie del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas en la región de Coquimbo, que es lo que se observa aquí en esta parte del centro verdecita, que es el Parque Hacienda El Durazno, y donde se pasó de 15.200 hectáreas a 21.500 hectáreas. Donde ese tercero, porque se celebraron dos, uno entre el propietario
y CONAF, y otro entre el propietario y la Fundación Yapangui, que es la que lleva adelante estas actividades de conservación. Este es el paisaje para dar una idea más concreta. Y aquí les traje esta variedad increíble de informes para un poco contarles las cantidades de cosas diferentes que hacemos desde el derecho comparado. Por ejemplo, en el último año hemos desarrollado muchísimo, y este es el área que a mí más me gusta y el que más me estoy enfocando, que son los temas de ciencia y tecnología. Por ejemplo, la regulación del fintech en Chile. Este es un tema que está muy poco desarrollado, por lo tanto había mucho que contar, había muchas experiencias extranjeras que contar, tanto a nivel latinoamericano como a nivel europeo y norteamericano. Otro es este ejemplo que tenemos, el principio de igualdad remuneracional por un trabajo de igual valor. Hoy en día los temas de género son más relevantes que nunca, y esta era una solicitud importante que se nos hizo desde el mundo del trabajo, o sea, desde ese enfoque, de esa perspectiva. Otro tema importante fue la elección y cambio en el orden de los apellidos. Aquí ven que es un informe que está en un segundo formato ya, pero que no es el actual, así de antiguo. Y podemos ver que esto solo se vino a aprobar ahora en mayo de 2021, la ley que hoy en día consagra este derecho a los padres de poder elegir el orden de los apellidos de sus hijos. Por lo tanto, a veces el impacto de nuestro trabajo no es en el corto plazo, lo vamos a ver en el largo plazo, pero ocurre alguna vez, en algún momento. Otro tema, sí, obviamente el COVID, y en el COVID hemos tenido que actuar activamente, por ejemplo, en medidas para enfrentar el COVID en los parlamentos, es decir, aquí viene desde lo institucional, desde el derecho parlamentario, es decir, cómo los parlamentos se adaptaron. Y a veces no tiene tanto que ver con el derecho propiamente tal, pero estamos hablando más bien de la experiencia comparada. En el caso de la regulación de las fake news, nuevamente, temas contingentes, que se trabajaron también desde el enfoque de la tecnología. Desde el mundo laboral, nuevamente el sistema de pensiones en Nueva Zelanda. Estamos viendo un caso particular, no es necesario ver todo el espectro de países, lo hemos hecho trabajo con los sistemas de pensiones en el mundo entero. Y en otros casos, como en este, solamente se pidió un país, y eso es lo que se hizo. Y en el caso, nuevamente, tuvimos una importante participación en lo que fue las tecnologías de rastreo de contactos. El año pasado, si recuerdan, hubo toda una gran actividad de parte de los países por generar estas aplicaciones móviles que permitieran hacer seguimiento a las personas que estaban contagiadas o que podían ser para poder alertar a los contactos estrechos. Ese era en principio como el objetivo más básico, pero esto se fue extendiendo de acuerdo a cada país a distintas funcionalidades, como por ejemplo incluso ir desde la información de cuándo son las cuarentenas, información sanitaria en general, y otros se fueron extendiendo ya hacia áreas que ya chocaban con algunos derechos fundamentales, como el derecho a privacidad. Por lo tanto, en este informe en particular se trabajó profundamente el enfoque de derechos humanos y de derecho internacional público. Entonces, dependiendo de la materia, vamos trabajando transversalmente. Y por último, otro que estamos viendo aquí, la protección de la autonomía del adulto mayor. Esto es netamente un tema de derecho civil que está todavía en discusión y que ha sido también enfocado desde modelos que pueden provenir desde el mundo del derecho civil, pensando en países civilistas, como el nuestro, como es España, o desde Estados Unidos, que son modelos diferentes, pero que traen soluciones que pueden ser adaptadas. Por último, les quiero contar nuestro último chiche. Nuestro último chiche que hemos desarrollado con mucho cariño, llevamos un año prácticamente de desarrollo, más de un año y medio desde que lo concebimos, y que es el comparador de constituciones. Esta es otra manera que hemos encontrado para colaborar desde el derecho comparado, pero haciéndolo desde las herramientas digitales, aprovechando las tremendas capacidades que tiene la biblioteca desde el punto de vista informático y sus profesionales. La biblioteca se ha caracterizado por desarrollar este tipo de proyectos que son de acceso público y que son
de gran utilidad. Así, por ejemplo, la biblioteca fue la que desarrolló el visualizador del presupuesto nacional, y una vez que el gobierno se dio cuenta, la SECPRES, que era una gran herramienta, desarrolló la suya propia, muy parecida a la que ya desarrolla la biblioteca. En el caso del comparado de constituciones, no quiero extenderme demasiado en todas sus características, pero lo construimos en poco tiempo gracias a un acuerdo que hicimos interinstitucional con el Constitute Project en Estados Unidos y con el apoyo de la Fundación Max Planck en Alemania. Por lo tanto, esto demuestra que se pueden desarrollar nuevas herramientas, no solamente en derecho comparado, sino en otros ámbitos, para las instituciones públicas, con el apoyo de instituciones privadas o sin fines de lucro, sobre todo en condiciones cuando se han disminuido los presupuestos para el desarrollo, o sea, en general, los presupuestos de las organizaciones públicas. Quiero mostrarles, no sé si voy a poder compartir este video y se va a poder escuchar, pero aquí tengo, y voy a ver si puede, por favor, en el chat, podemos reiterar el link que tenemos para un video breve que va a contar en 1 minuto de qué se trata esta herramienta y así no estar aburriéndolos con descripciones que pueden ver muy cortito. No sé si es posible. A ver, aquí estoy tratando yo de ver mi chat, pero como estoy compartiendo, voy a dejar de compartir 1 minuto. Voy a tratar de hacerlo yo. Sí, dale tú. Ahí está. Si gustan verlo, 1 minuto y podemos conversar sobre este y las demás iniciativas que les he contado. Sí. ¿No se escucha? Oh. Sí. ¿Ahí? ¿No? Si no, sugiero que lo vean con sonido por su cuenta. Yo creo que ahí. Gracias. Súper. Bueno, voy a aquí solamente compartir una vez más para que sepan dónde se encuentra esta herramienta. ¿Se ve ahí? Perdón, voy a ir aquí al final. Ahí está. Que está en www.bcn.cl, que es la dirección de la biblioteca, y dentro de van a encontrar un área que se llama proceso constituyente, y ahí está el comparador de constituciones. Así es que, con esto, este es mi contacto, muchas gracias, y ahora los escucho yo.
Bueno, muchas gracias, Cristín, por la interesantísima exposición que demuestra, ¿cierto?, la importancia, como digo, no solo teórica, sino también práctica, ¿cierto?, del análisis comparado, en este caso, por ejemplo, en reforma legislativa, también puede ser en la dogmática, ¿cierto?, en la jurisprudencia, también en la academia, pero en este caso, en la importancia del derecho comparado para avanzar, ¿cierto?, en mejoras a la legislación chilena. Así que muchas gracias por la exposición, y bueno, con esto entonces podemos dar lugar a las preguntas y comentarios del público. Puedo partir ya desde ya leyendo una pregunta formulada, Cristín, por Esteban Smulewicz, pero haber pronunciado bien el apellido, así como un apellido polaco. Dice, la leo textual. Leo textual, digo, excelente presentación, dice, felicitaciones por la iniciativa. Comparar sistemas jurídicos distintos requiere un amplio conocimiento de los sistemas de comparación, para no caer en sesgos o mirar reduccionistas. En ese sentido, dos preguntas. Primero, ¿qué métodos siguen para seleccionar los casos a comparar y esas consideraciones metodológicas se incluyen y desarrollan el informe de la asesoría? Interesante. Y en segundo lugar, realizan un trabajo interdisciplinario a fin de entender de manera integral y desde una mirada histórica, sociológica, política y jurídica los sistemas jurídicos que se comparen, aún considerando los límites de tiempo explicados. Muchas gracias. Hay dos preguntas claras de naturaleza metodológica, ambas. Voy entonces una por una. Sí, gracias, Esteban, si estás ahí para saludarte y aprovechar de... Uno se ve tan poco con estos sistemas. ¿Qué les cuento? A ver, respecto, lo primero, el método. El método es un tema que nosotros hemos ido trabajando en el tiempo, porque el método comparado, si uno lo lee, así como en el libro de la metodología, termina siendo un monstruo que a veces no nos permite manejarlo en los tiempos que tenemos. Entonces hemos tenido que ir creando nuestras propias metodologías de derecho comparado, que cumplan con el objetivo, es decir, como decía la antigua directora de la biblioteca, no es necesario ir en Jumbo a Talca. Hay veces que lo que necesita el parlamentario es mucho menos lo que quizás una metodología tremenda de comparado podría ofrecer. Entonces podemos ir desde una simple referencia, es decir, ¿existe o no existe? ¿Cómo existe? ¿Cuáles son sus características? ¿Dónde está? Eso me interesa, punto. ¿Cuál es el país? ¿Cuál es...? O una pregunta específica. Y ahí, quien determina, por ejemplo, dónde vamos a analizar, qué país, a veces es el mismo parlamentario. Es decir, yo quiero saber en Latinoamérica. No me interesa Europa, Latinoamérica. Perfecto. Otras veces, y eso se especifica en el informe, o sea, se señala a solicitud del parlamentario y normalmente se reitera la pregunta que se nos hizo. Porque eso es importante, ser transparente en que en ese sentido nosotros tenemos un rol que no podemos hacer de como editorial de la pregunta y tenemos que responder lo que se nos preguntó. Pero tratamos que en ese intercambio de información con el parlamentario o con quien nos está solicitando la información, tratamos de tener muy claro qué es lo que se quiere, para no extendernos ni más ni menos. Otras veces, el parlamentario no sabe lo que quiere, no sabe ni dónde está, lo escuchó, o está el tema, y nosotros tenemos que mostrar un abanico de opciones. Ahí la selección es nuestra. Y tratamos de cumplir con esos criterios que les conté antes. Tratamos de ser imparciales, tratamos de ser neutrales en nuestra misma aproximación a los casos. Y por eso es importante ser cada vez más transversales también. Porque decir que esto existe en el país A y en el país B no significa una tendencia. Porque puede que 50 países del mundo lo hagan de una manera y 2 países lo hagan de otra. Y eso también hay que decirlo. Y al decirlo también podemos ir acompañando otros antecedentes que nos permiten ir configurando mejor el contexto. Y eso le va a ir ilustrando mejor al lector sobre el instituto o el concepto que se está analizando. Pero tratamos de ser lo más transparente posible en el cómo, en el qué se eligió y por qué. Otras veces, por ejemplo, hay hartas opciones, pero lo quieren de un día para otro.
de verdad, a veces con horas. Entonces no se puede hacer todo, y se declara, solo se va a presentar un ejemplo por un país que puede ser característico de ese enfoque en particular. Y lo que hablaba interdisciplinario, por supuesto, estas miradas, cada vez estamos tratando más de incorporarlas. Antes estaba más fragmentado, pero la experiencia nos dice, después de 15 años, que necesitamos ir integrando nuestras capacidades. Y lo bueno de llevar tanto tiempo trabajando juntos, muchos de los que estamos, es que ya sabemos quién sabe qué y cómo podemos abordarlo. Entonces hace más fácil, sobre todo en condiciones con las que estamos hoy en día, que son pandémicas virtuales. Así es que ahí tiene mucho que ver el expertise que hemos desarrollado para tener esa sensibilidad de decir, en esto es importante que esté el enfoque del sociólogo, tiene que referirse a este tema. Por ejemplo, como lo hicimos con el tema de las aplicaciones, aparte de la visión que tenía que tener el experto en derecho humano. No sé si ahí respondo lo que pregunta Esteban. Perfecto. Otra pregunta o comentario vinculado con esto. Gastón Cárcamo, que hace también agradeciendo la instancia y la misma línea de la pregunta de Esteban. El revisionismo en derecho comparado, ¿comprende algún límite en cuanto a temporalidad de análisis? También es un tema ¿Temporalidad del interesante. caso o temporalidad de la entrega del informe? Porque yo entiendo que se refiere a temporalidad de análisis de ejemplo, de experiencia comparada. Yo me entiendo que se refiere a eso. Porque claro, yo puedo comparar con lo que hay hoy en día, pero también podría decir, por ejemplo, sí, pero sabes que se reformó en España, pero esto era así, qué sé yo. Sí, no sé. sí. O sea, normalmente ocurre, bueno, cuando sobre todo temas que están cambiando, porque no nos vamos a referir, por ejemplo, al caso de los países que no tienen divorcio, no tiene sentido, ¿me entiendes? Por decir algo. O sea, nosotros nos tenemos que referir a temas que son de la contingencia y que son de preocupación del legislador, porque nosotros no hacemos historia, un análisis histórico del derecho, sino que tratamos de entregar la información que se requiere para esa discusión en particular. Ahora bien, hay casos en que nosotros, por ejemplo, observamos que, no sé, la palabra les encanta España, y vamos copiando lo que hace España. Y después resulta de que España a los 5 años cambió todo y nosotros nos quedamos con la última versión. Entonces, o sea, con la versión anterior. Por lo tanto, creemos que es importante siempre contar que han habido, nos extendemos un poco más allá de la último, digamos, del último estado de las cosas. Es decir, en los últimos 10 años hubo una reforma importante que se realizó, que se llama materia del trabajo, y habiéndose hecho una evaluación de la ley, 5 años después se percataron que estos eran los problemas y se volvió a reformar. Eso es importante, ese desarrollo es importante porque también le permite observar al legislador dónde podemos nosotros cometer esos errores y para evitarlos. Así es que sí, pero con un margen razonable, es decir, que ese análisis temporal siempre sea en función del impacto que genera hoy. Eso. Aprovecho de hacer una pregunta, me tomo que una consulta, ¿a qué nivel está a la vez la cooperación con otras bibliotecas de congresos extranjeros o institutos? Porque pienso, por ejemplo, y lo he puesto en otras sesiones del seminario como ejemplo, Suiza, por ejemplo, tiene un instituto de Derecho Comparado en Lausanne, y que nació originalmente como algo, no sé si equivalente, pero parecido un poco a lo que hacen ustedes, digamos. Necesitaban asesoría en derecho comparado para los proyectos de ley, y con el tiempo, y no solo con el tiempo, sino que también con la plata de los suizos, ¿cierto? Terminó transformándose en un instituto de derecho comparado con una biblioteca gigantesca, a todo trapo, que también no solamente es asesoría legislativa, sino que también academia, y hay investigadores visitantes, etc. Obviamente nosotros tenemos menos recursos, somos un país más pobre, o un país con una riqueza mal administrada, que al final es lo mismo, ¿cierto? Y entonces, claro, no estamos a ese nivel, digo, pero ¿cómo cooperan ustedes? Porque, no sé, por ejemplo, cuando hacen un estudio, no sé, en que se ponga como ejemplo el derecho británico, ¿hay alguna vinculación con la biblioteca correspondiente o el instituto correspondiente en el Reino Unido? ¿O ustedes se lanzan, digamos, a la piscina a buscar información como se pueda y con la bibliografía que haya a mano, etcétera? Las dos cosas. Hay, por una parte, sí, a ver, nosotros nos encantaría ser como Suiza, pero por eso yo les traté de contar
y me extendí un poco en qué era una biblioteca parlamentaria, para entender que nosotros somos una partecita dentro de una estructura mayor de asesoría, y que asesoría era parte de otra estructura mayor de servicio, y así, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, nosotros somos, a ver, primero que, así como especialista en derecho comparado, digamos, desde el punto, voy a hacer así como bien técnico, desde el punto de vista del título, yo vendría siendo la única, pero no significa que soy la única que hago derecho comparado. O sea, eso quiero ser súper clara. Pero para mostrar los poquitos que somos, o sea, lo poquito y todo lo que tenemos que cundir. Y consideran además que el Congreso, en los últimos años ha crecido el número parlamentario, de 120 pasamos a 155, aumentaron los senadores, y más encima ahora probablemente, no estoy diciendo que es cierto, pero probablemente vamos a prestar algunos servicios también del mismo tipo para la Convención Constituyente. Por tanto, tenemos que ser mega eficaces con el tiempo. ¿Y qué hemos hecho? Correcto. Sí tenemos relaciones con otras entidades similares, pero hay que recordar que la asesoría parlamentaria también puede ser interinstitucional o extrainstitucional. O sea, puede ser, por ejemplo, como el caso que tú mencionabas de Suiza, está fuera del Parlamento y que le presta a otros. Entonces nosotros nos relacionamos, tenemos muchas redes y algunas más especializadas. Desde el punto de vista de las bibliotecas parlamentarias, existe, por ejemplo, dentro de la IFLA es como la Federación Internacional de Bibliotecas del Mundo, que tiene un montón de tipos de bibliotecas, y una sección que es de bibliotecas parlamentarias. Listo, por ahí hay un área. Tenemos otra área que tiene que ver con, otras conexiones que son más especiales, por ejemplo, desde el ámbito de la asesoría científica, que incluye norma también, por supuesto, incluye derecho comparado, pero más desde el enfoque desde la ciencia. Y ahí nosotros somos parte como biblioteca de lo que es EPTA, que es esta red europea de organizaciones que hacen Technology Assessment. Somos parte, también tenemos relaciones muy estrechas con el POST, que es el Parliamentary Office of Science and Technology del Parlamento Británico, que ellos nos han ayudado también en algunos seminarios internos. O sea, las relaciones son estrechas, así como de WhatsApp ya. Tenemos incluso también con la misma biblioteca de la Cámara de los Comunes. En el caso de las bibliotecas latinoamericanas también hay una red de bibliotecas parlamentarias específicamente. Y se van desarrollando con los años también relaciones personales que tienen que ver con, yo conozco al asesor que trabaja en la biblioteca, que asesora a la Cámara de Diputados en Brasil. ¿Me entiendes? Entonces, o con las personas del CRS, que es el Congressional Research Service, en Estados Unidos, que le prestan estos servicios de asesoría al Congreso norteamericano. Y así, o sea, antes de lo más formal, los convenios, etcétera, a lo más informal. Y también está el buceo. O sea, nosotros buscamos, sabemos dónde buscar. Eso es lo bueno. Pero sabemos dónde están esos informes que nos van a servir a nosotros de apoyo en cada parlamento. Entonces, por ahí, todos son recursos, todo sirve. No sé si está... Sí, perfecto. Aquí, muchas gracias. Aquí, de hecho, una pregunta de nuestra amiga María Elisa Morales, está aquí presente. Expuso algunas sesiones antes, ¿cierto? Y expuso precisamente sobre trasplante jurídico, precisamente sobre eso, materia de derecho del consumo. Aquí una pregunta, María Elisa, dice, bueno, hola Cristín, dice, felicitaciones por la presentación. Yo quisiera preguntar por qué razón no siempre quedan los informes de la Sociedad Técnica Parlamentaria o las referencias a estos consignados en la historia de la ley. Más bien, si existe alguna razón que explique. Hola Marilisa. Bueno, hemos conversado un poco de este tema que es bien triste, ¿no? Es triste desde el punto de vista que, como no estamos consagrados, a ver, asesoría técnica parlamentaria no está ni en la organización de la planta de la biblioteca. Entonces, siempre escucho que somos un servicio que creo que se ha transformado en bastante, no te dice nada indispensable, pero yo creo que se ha bastante indispensable en estos últimos años. Y el problema es que
la asesoría tampoco no está consagrada en el proceso legislativo, ni tampoco en las normas que regulan el contenido de los proyectos de ley, ni en la Cámara ni en el Senado. En esto estoy hablando de los reglamentos internos de las cámaras. De hecho, el único que tiene requerimiento, por ejemplo, de fundamentos en torno a un análisis, por ejemplo, financiero, lo tienen las mociones, o sea, perdón, los mensajes, que son las iniciativas de ley originadas en el Ejecutivo. Por lo tanto, esa falta de consagración normativa también nos deja un poco al arbitrio de las decisiones que tomen las secretarías, que tienen libertad en ese sentido, las secretarías de las comisiones. Sí se nos menciona, tenemos muy buenas relaciones, muy estrechas en los últimos años, o sea, porque se construyeron a partir de la nada, porque no existía este servicio, con los funcionarios de Cámara y Senado, y nos mencionan, pero hay libertad en cuanto a un poco el cómo. Hay veces que se nos menciona específicamente con informe, nombre, presentación, etc. Y otras veces las referencias son mucho más vagas, otras veces hay mucha información que se entrega de una manera que no queda consagrado en un documento, como ocurre, por ejemplo, con una mesa técnica. Y ahí ese impacto, esa información, se pierde de la historia de la norma. Desgraciadamente. Ahora, es algo que tenemos que prestar, nos hemos dado cuenta ya de la magnitud de las diferencias entre distintos proyectos de ley, y es algo que tenemos que atacar y enfrentar para conseguir buscar una mayor uniformidad en ese proceso, sí, porque eso es lo que nos va a permitir evaluar después el impacto. Pero hoy en día todavía hay muchas cosas que quedan fuera de nuestro campo de acción. Entonces, a veces sí y a veces no. Y no hay razón en realidad. O sea, Perfecto. Perdón, si no entendí sí, mal, sí. o sea, la asesoría técnica parlamentaria no es una unidad formalizada dentro de la biblioteca. O sea, existe en la práctica, pero no es como no un servicio de una dirección de una sección, digamos. Correcto. En la planta. Ya. No está en la planta. Y eso ha sido, perdón, me tal vez en cosas más en la cocina quizás, pero sí, eso ha sido más bien por desidia de las autoridades. No, porque lleva muchos años, no hay que ser justo, lleva muchos años, y entonces se pueden imaginar lo complejo que es modificar las normas internas y lo que es modificar la ley orgánica del Congreso también. Y hay mucho, todo los grandes debates que hay en todos los órganos del Estado en relación a su planta y su organización, porque muchos han crecido fuera de las normas que le dieron lugar, que le dieron origen. Entonces, hay cosas no resueltas que están, por supuesto, y grandes discusiones que están a nivel, ya le voy a hablar de federaciones, las nuevas propuestas de planta, las nuevas propuestas, pero así como resultado, todavía no hay. Así es que yo creo que sí, o sea, la razón es esa, de que como nosotros en eso somos más espectadores, no somos los que vamos a tomar esa decisión, o sea, por ahora no puedo saber más sobre eso porque en realidad, y tampoco tengo el conocimiento acabado, entonces no quiero después decir algo fuera de lugar o equivocado, después me digan, ¿pero cómo se me puede decir eso? Si no es tan así, bueno, no, entonces mejor hasta aquí, yo creo con esa información que es la misma que yo tengo. Aquí también un comentario de Juan de Dios. Juan de Dios. Sí, ¿lo ves? Sí, lo leo igual para todo, ¿cierto? Lo igual dice, bueno, felicitaciones a José Cristín. Debería estar felicitaciones a Cristín, pero bueno, yo estoy aquí de maestro ceremonia. Quisiera consultarles si ustedes no creen que estas herramientas, al igual que las asociadas a los modelos de legislación informados en evidencia científica, no requieren de condiciones previas para su implementación exitosa, tanto desde el punto de vista de las tradiciones y los modelos como de los ecosistemas parlamentarios. Por ejemplo, en Argentina, como en muchos países de América Latina y el Caribe,
tenemos sistemas descentralizados en los que la técnica legislativa se construye y controla a través de múltiples actores. No existen servicios especializados concentrados. Lo mismo ocurre con el suministro de información y en particular de evidencia científica. Los legisladores reciben información a través de distintas fuentes, incluyendo, pero no necesariamente, la Biblioteca del Congreso, la Dirección de Información Parlamentaria, entre otras fuera del ámbito parlamentario. Y agrego, ¿cierto?, a este comentario, cuando digo que también hay que considerar que en Chile también parte importante que recordar de la asesoría parlamentaria se hace por estos así llamados think tanks, centros de estudio, fundaciones, ¿cierto?, políticas, que muchas veces al final y se produce una especie de concurrencia, digamos, entre un estudio más neutral que el que aspiraron a ser ustedes, ¿cierto?, por su rol en la Biblioteca del Congreso, con estudios que claramente no son neutrales, porque parten de los centros de estudios de los partidos políticos, digamos, y que muchas veces, me imagino, terminan siendo los que más influyen. Mira, yo no sé si son los que más influyen. Sí te voy a decir que yo creo que no hemos ganado, para responder también a cuando digo, no hemos ganado nuestro espacio. Yo lo digo con orgullo porque no fue fácil, fue de menos a más. Son 15 años, o sea, 14 años, no es menor. Entonces, fuimos construyendo a poco, ganándonos ese espacio y ganándonos esa confianza. Y la confianza se gana con los años y se pierde en 2 segundos. Entonces, trabajamos bastante para, primero, obviamente nosotros tenemos un presupuesto específico que se ha mantenido a través de los años. Eso no quiere decir que no se puede hacer ni mucho menos. Hay un respaldo de parte del Congreso al aprobar el presupuesto anual a lo que hacemos. Esa es la primera señal de que algo estamos haciendo bien, porque si no, nos habrían eliminado, como ya ocurrió alguna vez, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, con un servicio que no les gustó y lo eliminaron. No le dieron presupuesto y se acabó. Pero no, nosotros nos hemos mantenido, recibimos permanentemente agradecimiento a los parlamentarios. Muchos a veces no conocen lo que hacemos, increíblemente, porque pasamos haciendo publicidad todo lo que podemos para mostrarles todo lo que podemos ofrecerles. Y muchos a veces han señalado después de años, uy, no sabía que hacían eso. ¿Cómo? Pero bueno, pero cuando se dan cuenta, quedan muy agradecidos. Entonces, estos servicios para nosotros creemos que son siempre bien recibidos. En las comisiones uno escucha frecuentemente, pero preguntémosle a la biblioteca, pero que la biblioteca diga, porque nos reconocen como un ente neutral. O sea, nos reconocen que nos paramos con una distancia de los think tanks, de los otros grupos, o incluso hasta de la academia, de otros que además nosotros cumplimos con ese rol que decía de entregarles la información en un lenguaje que ellos pueden entender y en los tiempos que ellos pueden entender, que necesitan, en los tiempos que necesitan. Pero también, como estamos hablando del tema de la información científica, que se va conectando, porque se va formando un todo, se va enriqueciendo esta información, se va haciendo... nosotros vamos aprendiendo también a ser más específicos, más al callo, vamos nosotros también puliendo nuestras propias habilidades, y al incorporar el conocimiento científico también no es de un día para otro. Piensen que esto es un proceso súper nuevo. Sí, yo creo que sin el COVID no seríamos los mismos. O sea, en torno a lo que estamos tratando también de incorporar, la información basada en evidencia, porque la discusión pública hoy en día está en ese tema, porque la ciencia pasó a ser también un objeto de debate como un insumo indispensable en la toma de decisiones públicas. Por lo tanto, yo creo que, así como el derecho comparado entraba, pero cada vez más profundamente, ya está absolutamente asentado como servicio, la información basada en evidencia conectada, yo siempre digo, con el derecho comparado, va a tener centrada también, pero acelerada. No va a tener que pasar 15 años para que los parlamentarios digan, oiga, pero aquí me falta que usted me diga qué dicen los institutos, qué dicen los institutos Milenio, qué dice la academia, qué dicen respecto a este tema en cuanto a sus consecuencias. Los tiempos se acortaron para todo, para la entrega de conocimiento, para el estudio, para la investigación, porque todo es rápido, todo es corto, y cada vez más corto. Si antes se supone que nos íbamos a freír de aquí al 2050, probablemente nos vamos a freír de aquí al 2030. Entonces, con el calentamiento global, y así, todo se ha cortado. Por lo tanto, nosotros también estamos acelerando nuestro proceso. También estamos en un desarrollo intenso. El comparador es uno de nuestros proyectos y lo desarrollamos, para lo que yo creo, en un tiempo récord. Entonces, estamos en eso. Pero yo creo que las intenciones están, las ganas están, y la demanda de los parlamentarios está, y la conciencia está también. Eso.
Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, estamos justo en el tiempo. Fue una puntualidad germánica la del día. No, no me queda más que agradecer a Cristín nuevamente por su interesantísima exposición y además por el tremendo trabajo que se nota que hicieron con el comparador de constituciones. Yo estuve presente virtualmente en la presentación hace algunos días, digamos, por el canal de YouTube de la biblioteca del comparador de constituciones. Me parece que es una herramienta fundamental, digamos. Para mí, que yo no me dedico personalmente al derecho constitucional, estoy muy lejos de eso, digamos, pero como interesado y profesor de derecho comparado, me parece que es un insumo absolutamente fundamental, digamos, un tremendo aporte para los parlamentarios, también para la Academia Chilena y sin duda ahora en el proceso constituyente en el que estamos inmersos. Eh, eh, y bueno, y un aliciente, digamos, para seguir avanzando, ¿cierto?, en esta área y buscar tal vez formas de mayor contacto, ¿cierto?, entre la práctica, de hecho comparado, y la academia, porque muchas veces lo que nos pasa en nuestro país es que a veces la academia está como muy metida en la teoría, ¿cierto?, a veces estamos muy como en una nube y hay poco contacto con la práctica. Yo creo que este tipo de instancias, digamos, y lo que buscamos en este seminario, ¿cierto?, es buscar tender puentes de encuentro entre nuestras distintas perspectivas. Así que nuevamente agradezco muchísimo a Cristín, que invitada, ¿cierto? Como si, para el futuro, si quisiera también exponer en otra sesión, tal vez sería interesante, lo digo de ya, aprovecho a hacer un poco de propaganda, quizás sería interesante dedicar tal vez más adelante una sesión del seminario hecho comparado concentrada específicamente en el comparador de constituciones, digamos. Creo que sería tremendamente útil, digamos. Yo Porque hoy día, feliz. por su naturaleza, la posición de hoy día salió de pasada, digamos, era obvio, digamos, pero sería interesante tal vez ahondar más en el tema. Así que te dejo a Cristina invitada desde ya, cuando tú quieras, ¿cierto? Invitada, ¿cierto?, a Yo exponer con quiero, nosotros. yo quiero hacer una ¿Sí? petición. Aprovechando todos los Dime. que están aquí, por favor, les pido que nos ayuden a difundir esta herramienta. Porque uno está en crecimiento. A ver, uno tiene un impacto latinoamericano. Le sirve a todos los hispanoparlantes. Porque no hay una orientación país en este minuto. No es así como que esta es una herramienta que solo Chile puede usar porque está desde Chile para Chile. O sea, preferente sí, porque lo único que tiene es que tiene un pin que marca Chile fijo en todas las comparaciones para facilitar. Pero pueden poner todos sus países con los que quieran compararse. Estamos mejorando además. Estamos agregando nuevos filtros, por ejemplo. Creemos que es importante, por ejemplo, poner el filtro en Mercosur, por decir algo. Los países, o así, los hispanoparlantes. O sea, vamos mejorándola. Vamos a ir haciendo las visualizaciones que nos faltan para las tablas que ustedes ven de los indicadores, porque estamos completándolas, estamos trabajando con la Asociación de Universidades Regionales también. O sea, este es un proyecto que va en expansión, va a entregar un montón de utilidades que todavía no queremos en algún momento incorporar en los tratados internacionales. O sea, esto puede ser, y puede ser el modelo eventualmente para lograr hacer el famoso comparador de legislaciones. Imagínense lo que sería eso, para el derecho comparado de legislaciones por temática. Pero para eso necesitamos que se difunda, que se conozca, que también se valore su impacto y que además queremos que todos los ciudadanos, todos los chilenos, también puedan acceder a esta información durante el proceso constituyente. Eso es parte de nuestro rol que tenemos de servicio a la ciudadanía. Así que yo feliz si pueden compartir incluso o el videíto que copiamos ahí, el link, a los colegios. Eso yo creo que va a ser súper bueno porque está pensado para ser usada por personas no expertas. Así que les agradezco mucho, mucho que hayan dedicado este tiempo a escucharme. Sí, de hecho, vean se compartió en el link, se compartió en el chat el link, véanlo porque creo que hubo un problema que no se escuchaba, me da la impresión. Creo Claro. que no se oía el audio, ¿cierto? Solamente se veía, entonces, y en el audio, claro, se explica cómo funciona. Ustedes tal vez veían que como flechitas que se movían, entonces les recomiendo que vean el video porque es súper claro, digamos, para ir aprendiendo después a usarlo y después, bueno, uno va profundizando en la medida que empieza a usar la herramienta, ya se la va aprendiendo. Así que eso, entonces, nuevamente, muchas gracias, Cristín. Insisto, la dejo invitada para organizar una sesión en el futuro sobre el comparador de constituciones. Y bueno, para terminar, ¿cierto? Termino haciendo un poco de publicidad. Estamos organizando la próxima sesión para agosto.
en materia de derecho civil, daño moral en perspectiva comparada, así que espero que pronto ya tengamos fijada ya la fecha exacta y se les enviará a todos quienes se hayan inscrito, se les envía luego, al formar parte de la base de datos, se les envía las invitaciones a las sesiones futuras. Así que, sin más, entonces agradezco nuevamente la asistencia a todos y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Que tengan Gracias, buena tarde. buenas tardes. Chao, chao.